Hola a todos y todas nuestros espectadores, sean bienvenidos y bienvenidas una vez más a este su programa Comunicólogos, Casos de la Vida Real. En el programa de hoy analizaremos una conversación en donde hablaremos sobre la comunicación y algunos de sus elementos. Para comenzar, veamos la conversación que analizaremos. Aquí vamos a identificar a nuestros locutores como María y José. ¿Cómo podría ser feliz? Es una pregunta. Dime todo eso que quieras. Que digas, cuando lo tenga voy a ser feliz. Creo que por fin encontraron estabilidad. Una estabilidad. O quizás el simple hecho de no odiarte. ¿Cómo lo vas a lograr? Y una vez que lo logres, ¿qué sentido va a tener? Y una vez que encuentres el sentido, ¿qué tanto le importa? Y una vez que le encuentres la importancia, ¿qué tanta relevancia va a tener para los demás? Y una vez que le encuentres la ¿Por relevancia, qué tiene que ser relevante para los demás? es que ahí va mi pregunta. Siempre vas a tener algo, algo más, Algo más como que. algo más que te haga falta. Entonces dices que el ser humano nunca está lleno. Siempre tiene más hambre. No, hay ambición, hay una gran ambición. Y esa gran ambición hace que pocas veces las personas se sientan satisfechas. Es que creo que el ser humano nunca es suficiente. O tienes muy poco, tienes demasiado y es demasiado que es agobiante. Creo que simplemente los seres humanos no tenemos cura. Y quizás nunca la tengamos. O quizás sí, simplemente no podemos encontrar el enfoque en cómo poder solucionar nuestro pequeño problema de identidad. En esta conversación, nuestro objeto de estudio será la cuestión filosófica sobre qué es la felicidad y el cómo poder tenerla. El tema de esta conversación es tratar de resolver la siguiente pregunta: ¿qué es la felicidad? En donde los enunciadores, al hacerlo, se ven envueltos en más dudas y paradojas, además de que en esta conversación se usan demasiadas funciones poéticas. A continuación, los dejaré con Paulina, quienes tiene preparada una cápsula informativa que les encantará. Para comprender todo lo que vamos a ver a continuación, creería necesario cierto marco referencial, así que les dejo con ustedes una cápsula informativa. ¿Qué es el discurso? El discurso es una herramienta del ser humano que nos sirve para poder comunicar ideas, pensamientos y posturas de forma oral o escrita. Los enunciadores del discurso son partícipes de la interacción social a través de la conversación, es decir, realizan actos sociales comunicativos. Se trata de transmitir un mensaje en un canal y con un código establecido que está influenciado por factores contextuales, culturales e históricos, aunque incluso si carece de estos factores, sigue comunicando algo. El discurso no solo se refiere a las palabras que se utilizan, sino también a cómo se utilizan, quién las utiliza y en qué momento y lugar y con qué propósito. Se usa para construir y mantener la identidad social y para establecer relaciones con los demás, persuadir, generar una emoción o reacción, informar y negociar. El discurso es parte de la vida social y a la vez un instrumento que crea la vida social. De esta forma, podemos decir que el discurso refleja la sociedad, construye nuevas realidades y es a través del discurso que podemos comprender las relaciones que existen en la sociedad. El discurso es una interacción social. Ahora, ¿cómo se relaciona el discurso y la comunicación? El discurso es una forma de comunicación que implica la producción y transmisión de mensajes verbales y no verbales con el fin de transmitir ideas, opiniones, conocimientos, emociones e intenciones. Por otro lado, la comunicación se refiere al proceso de intercambio de información y significados entre dos o más personas, ya sea verbal o no verbalmente. Por lo tanto, la relación entre discurso y comunicación es estrecha, ya que el discurso es una forma de comunicación y, a su vez, la comunicación puede ser realizada a través del discurso. El discurso puede ser considerado como un subconjunto de la comunicación, ya que implica el uso de palabras y otros elementos lingüísticos para transmitir un mensaje. La comunicación es el principal organizador de la realidad y el lenguaje es el principio base de la comunicación. El discurso es la realidad, el discurso motiva la acción, y con el discurso comunicamos, designamos y legitimamos. Con esto podemos entender que la relación que tiene el discurso y la comunicación es directa. Sin el discurso, no existiría la comunicación. Un punto que cabe recalcar es la pragmática, la cual es una disciplina de la comunicación. Una disciplina es aquella que trabaja un tema o fenómeno en específico. En este sentido, la pragmática es aquella disciplina cuyo objeto es el estudio del uso del lenguaje en función de la relación que se establece entre enunciado, contexto e interlocutores. La pragmática estudia el uso del lenguaje en contextos comunicativos y la manera en la que las personas utilizan el lenguaje para expresar significados más allá del sentido literal de las palabras. Según Tanius Karam en 2014, la pragmática representa una forma de acción dentro del discurso, resulta ser una forma de hacer, actuar, intervenir y relacionarse. De esta manera, el discurso no solo se trata de referir y emitir mensajes. La pragmática es una disciplina lingüística, pero su competencia abarca elementos o hábitos extralingüísticos que influyen radicalmente en las situaciones de comunicación, es decir, estudia el significado así como el sentido de los enunciados. A través de la pragmática, el discurso es concebido interactivamente. Como pudieron observar en el video, el discurso es una interacción social que con la ayuda de la pragmática muestra algo más de lo que se dice. Es justamente a través de este razonamiento que más adelante se analizará la conversación entre María y José.
¿Qué dices tú, Diego? ¿Cómo plantearías el tema dentro de la conversación? Gracias, Paulina. Bueno, el proceso que hicimos para el planteamiento del problema fue que lo primero fue observar, que es lo empírico. En este caso, dos estudiantes de polacas, un hombre con problemas emocionales y una mujer en estado de alcoholismo. Intercambiar su percepción sobre la vida y felicidad en base a sus experiencias. Esto nos llevó a preguntarnos que, cómo es que los estados mentales de los enunciadores influyen en el discurso que tienen sobre la percepción de vida. Esto lo abordaremos desde las teorías de John Searle y John Austin, de las cuales mis compañeros les hablarán más adelante. ¿Tú qué nos dices sobre la descripción del método, Ana? Hola, yo soy Ana y les hablaré sobre el método que usamos para este ejercicio. Bueno, pues cada uno de nosotros registró una conversación de nuestro día a día con nuestras amistades en formato de audio y posteriormente le hicimos una para analizar. Para realizar este análisis usaremos la teoría planteada por John Searle en su libro Creando el Mundo Social, en donde menciona que los estados mentales de los interlocutores en una conversación influyen en su discurso. En el caso de nuestra conversación, pues los interlocutores se encontraban en estados mentales vulnerables, que son pues los problemas emocionales y el alcoholismo, y esto terminó desencadenando la plática que tuvieron. En esta conversación, los enunciadores dieron a conocer su forma de percibir el mundo a través del discurso que manejaron, y también entró en juego el papel de la experiencia, que Searle nos menciona que es lo que le hace falta al lenguaje. Y bueno, gracias a la experiencia individual es que cada uno de los sujetos de esta conversación pudo aportar a los puntos de vista del otro y la conversación fluyó. Para Searle hay 4 funciones que se deben cumplir para que se realice el lenguaje, las cuales son el significado, la comunicación, la representación y la expresión, las cuales pudimos observar en nuestra conversación. Los enunciadores representaron y expresaron su percepción del mundo que les rodea a través de su discurso, y para que esta conversación existiera, los interlocutores tuvieron que significar de lo que estaban hablando. Por eso es que se entienden y es gracias a este proceso de significación, representación y expresión que los enunciadores pudieron comunicarse y tener esta conversación. Pero tú, ¿qué nos puedes decir acerca del análisis de la conversación, Ariana? Muchas gracias, Ana. Bueno, hola, mi nombre es Ariana y les hablaré un poco sobre el análisis de nuestra conversación. Para empezar, tenemos 2 apartados, donde el primero se refiere a los componentes materiales y aquí tenemos a un sujeto de enunciación que funge como locutor. Habla José, un hombre de 20 años, estudiante, que tiene problemas emocionales. Tenemos al destinatario identificado como María, una mujer estudiante de 18 años en estado de alcoholismo. Esta conversación se llevó a cabo el 31 de marzo de 2023 en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. En la organización del lenguaje consideramos analizar los enunciados desde 2 teorías. Los actos de habla de la teoría de John Searle, donde habla una lengua consiste en realizar actos de habla, donde el emisor de una oración realiza en las condiciones apropiadas es la unidad mínima de la comunicación lingüística. Aquí los actos de Searle son primordialmente locutivos, tienen una autonomía sintáctica y pragmática y sus tipos son los asertivos, directivos, compromisorios, expresivos y declarativos. La otra teoría que consideramos fue la de John Austin, donde en las condiciones de felicidad hay actos realizativos que provienen de la problematización de la falacia. Dentro de ella hay adecuados e inadecuados que conforman los actos del habla. Su clasificación es el acto locutivo, que se refiere al acto de decirlo, el acto ilocutivo, que se refiere a la fuerza con la que se dice, y el acto perlocutivo, donde se ven los actos producidos y se refiere a los actos hostiles. Estos actos los utilizamos para el análisis de la conversación por medio de los enunciados. En el segundo apartado que tenemos están los componentes relacionales, donde en el contexto referencial se refiere a la cuestión filosófica sobre la felicidad en el ser humano, y el qué es y el cómo poder tenerla. La discusión se lleva a cabo entre José y María. En la intencionalidad analizamos el cómo podría ser feliz. Podemos notar que constantemente hacen preguntas que muchas veces no tienen la intención de ser respondidas, sino que son más preguntas retóricas, aunque hay algunas que sí se responden, pero realmente la finalidad y la intención de esto es hacer pensar qué es lo que realmente importa, ya que las preguntas muchas veces se pueden contestar con otras preguntas. En este caso, la intención es reflexionar junto con argumentos basados en la experiencia. Dentro del distanciamiento social, podemos ver que estas personas llegan a nombrar su posición social, por lo que se encuentran en posiciones socioeconómicas diferentes, pero esto no impide que tengan un acercamiento, ya que están hablando sin tabús y están hablando de verdaderos pensamientos y reflexiones de su vida, muy personalmente, por lo que no existe tanta distancia entre las personas. En el eje temático de la conversación gira alrededor de una cuestión filosófica, donde se hace la pregunta de ¿qué es la felicidad? Aquí los enunciadores tratan de resolver la pregunta, pero al hacerlo se ven envueltos en más dudas y paradojas. La conversación es un recorrido espiritual que se refiere a un proceso personal en el cual una persona busca profundizar su conexión e implica explorar y descubrir el significado y propósito de la vida. Esto entre 2 personas que hacen uso de demasiadas funciones poéticas. ¿Y tú, Helen, qué puedes concluir con todo esto? Pues muy bien, toda esta información es muy interesante, además de útil, pero lamentablemente tenemos que terminar, ¿no? ¿Qué tal si hacemos un pequeño y rápido, una pequeña recopilación de lo que hemos aprendido? Veamos. Aprendimos sobre los estados mentales y cómo pueden afectar e influir dentro de las personas y dentro de sus conversaciones. Aprendimos también que es importante el alrededor en donde se da la conversación para que esto ocurra. Y también aprendimos y retomamos a varios autores junto a sus teorías para poder aclarar un poco más y profundizar más dentro de esta
planteación de problema y también descripción del método, es decir, cómo es que los métodos se van dando, utilizando más que nada a autores. También planteamos pues, cuál es la situación, cómo está el problema, que el problema tal cual se da al momento de entender un poco más sobre la conversación. Podemos ver también el distanciamiento social, que es el cómo funciona, que tengan como cierto nivel de comunicación entre ellos o cómo sea la formalidad entre ellos. Y vemos muchos otros factores que son muy interesantes y muy importantes dentro de la conversación. Y es algo que normalmente hacemos todos los días. Los seres humanos tenemos conversaciones y nunca nos damos cuenta de cómo hay muchas partes de la comunicación en ello, ¿no? Y es muy interesante. Y con esto le damos cierre a nuestro programa del día de hoy. Gracias por acompañarnos una vez más y esperamos vernos de nuevo dentro de la siguiente emisión. Hasta luego.